Estudio de 12 instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral, consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Después del paréntesis navideño, volvemos a la situación de operativa. Vemos como de entrada en esta primera hora de la mañana, el oro está subiendo ligeramente un 0,30%, el euro y la libra también entre un 0,20 y un 0,18, no es muy significativo todavía, y el Hang después de toda su sesión, está prácticamente neutro, una muy ligera ganancia de un 0,17%. El petróleo es el que más se ha movido, está perdiendo un 1,33%. Petróleo Texas, recordad. Y el resto de instrumentos, IBEX, Bitcoin, FTSE perdiendo ligeramente entre un 0,14 y un 0,22%. Y el resto de índices completamente neutros. 0,01. Es igual que sea positivo que negativo. Estamos prácticamente en la misma zona donde ha empezado el día. En un rápido repaso, vemos como el DAX, después de este hueco de entrada, después de tantos días festivos, este hueco de entrada importante hasta la zona de los 14.000 aproximadamente ha subido a los 14.050 y vuelta de nuevo a la zona de los 14.000. Ahora parece que quiere volver a intentar sobre la zona de los 14.020. El Dow ha abierto y se ha quedado clavado consolidando en la cota histórica de los 33.350. Supongo que a la espera de ver qué es lo que ocurre o la apertura europea o la apertura americana, para ver por dónde salimos de esta zona de aquí. El Nasdaq vemos cómo ha llegado a la zona de la Genial Line, zona importante, puede ser el que nos ayude a marcar un poco. Vemos como tenemos una estructura clarísima, alcista, y de momento ha chocado con la Genial Line. Teóricamente debería superarlo, pero si lo que estamos haciendo es una corrección de este movimiento, como mucho tendremos una pequeña pluma hasta la zona de los 11.150 para cerrar continuamente por abajo y seguir de nuevo impulso bajista. Por lo tanto, mucha atención. El FTSE, bueno, moviéndose de nuevo entre los 7.458 y los 7.532. Llegó, tocó, testeó, vuelta a los 7.458 y volvemos a empezar. Esto se ha repetido durante 2022 durante muchísimas ocasiones. El oro ligeramente alcista ha vuelto a superar la barrera de los 1.800. Le queda pendiente los 1.828 por la parte de arriba. Veremos si va y lo consigue o en qué queda este intento alcista. El euro, el que decíamos que se está separando de la zona del 1,609. Lo veremos con más detalle cuando lo estudiemos con los tres gráficos. El petróleo Texas, después de llegar a la zona de los 80-28, ya lo habíamos comentado, que si dejaba la zona de los 78-20, primero eran 79-38 y después los 80-28 como gran posible objetivo. De momento ha llegado y estamos en zona de corrección. Muy posible vuelta a los 79-38. Y el Bitcoin sigue completamente inoperable, completamente neutro. Fijaros ya cuántos días, semanas, meses ya, estamos en la misma situación. Por lo tanto, mientras no salga de aquí, de momento no hay nada a hacer. Ya analizando de forma mucho más individual, vemos como el DAX, lo he comentado la semana pasada, una semana muy mala para operar. Fijaros la cantidad de plumas, con plumas en todas las velas prácticamente, incluso varios de los días tuvimos doji. Por lo tanto, realmente inoperable. Tuvimos el jueves este movimiento, miércoles movimiento alcista hasta zona de corrección, jueves vuelta a bajar y viernes se quedó de nuevo en tierra de nadie. Precisamente hoy ha abierto la sesión semanal, recordad que ha sido en martes a las 00 horas, con este importante hueco, pero fijaros que lo está parando de nuevo la zona de corrección de gráfico diario. Si no supera esta zona no hay posible evolución. Vemos como lo ha intentado con pluma y vuelta hacia atrás. Si bajamos a gráfico de 4 horas, vemos como estamos situados por encima justamente de la zona de corrección de 4 horas. Este ha sido el hueco, esta ha sido la vela inicial.
No ha habido continuidad, sí que ha habido un cierre, pero no es una vela de color verde, no ha entrado fuerza y la respuesta ha sido inmediata. La siguiente vela, vuelta a la zona de corrección. Estamos en situación completamente de impasse. Aquí en gráfico de una hora se ve mucho más claro. Fijaros como la vela de preapertura, la que realmente empieza a poner en danza lo que es el mercado y lo que empieza a marcar un poco la dirección que debería llevar hoy, vemos cómo ha sido la vela que nos ha devuelto la realidad. Hueco, pues posible subida, una serie de velas completamente neutras, sin ningún tipo de movimiento y de nuevo vuelta a la zona de corrección. Zona clave. Si encontramos un apoyo en la zona de corrección y entra fuerza, sobre todo si entra fuerza, si vemos que tenemos velas con fuerza, importantes alcistas hacia arriba, sin plumas, que realmente el precio sabe dónde va, podemos intentar romper la zona de corrección de gráfico diario y al menos venir a la parte superior de la directriz, 14.079, 14.086. Solo saliendo de esta zona habría evolución más importante, por lo tanto, mucha atención a las próximas horas, sobre todo a la apertura europea. Si no puede por la parte de arriba, perdiendo la parte de abajo, fijaros que deberíamos de perder la zona de los 13.969. Deberíamos de bajar de nuevo a la Genial Line y solo con cierres de velas por debajo de la Genial Line tendríamos una evolución bajista más importante. De momento, hoy al menos parece que se presenta igual de malo que tuvimos los diferentes días de la semana pasada, con movimientos muy erráticos, muy poco recorridos y muy difíciles de coger. Por lo tanto, paciencia es lo más importante. Estamos para ser rentables, no para estar dentro del mercado sí o sí. Si el mercado no da, nadie es capaz de sacarle nada. Por lo tanto, sobre todo, paciencia. No ahora por haber estado unos días sin operar, tengáis prisa en entrar, sea como sea, que ya se moverá. No, no porque vosotros entréis, el mercado se empezará a mover y mucho menos en la dirección que vosotros penséis. Paciencia. El Dow precisamente, fijaros que estaba en la misma condición que el DAX, estaba por debajo de la zona de corrección de diario. Siempre la zona de corrección de diario es una zona muy importante. Es la que suele marcar la tendencia, sobre todo para el intradía y el intersemanal. Por lo tanto, el estar arriba o debajo de la zona de corrección de diario es muy importante a la hora de tomar decisiones. ¿Vale? Sin embargo, vemos como después del hueco de entrada llegó hasta la parte superior de la corrección, que coincide con la cota histórica 33.350, y aquí de nuevo rebote, y en estos momentos estamos en los 33.344 aproximadamente, moviéndonos dentro de la zona de corrección. Tiene que salir de aquí, tiene que salir de esta zona, o por arriba o por abajo. Solo saliendo de esta zona o por encima de los 33.350 o por debajo de los 33.230, solo así tendremos recorridos. Si sale por abajo, el objetivo de nuevo, la zona de los 33.020. Cota histórica muy importante, muy conocida, muy reconocida, fijados, testeada cada vez milimétricamente, aquí actuando de clara resistencia, aquí actuando de soporte. Fijaros cómo, pese a la importante pluma, el cierre de la vela justo encima de la zona de la cota histórica. Por lo tanto, si pierde de nuevo la zona de corrección, la zona más probable es los 33.020, un trade interesante con bastantes puntos. Si vamos a gráfico de 4 horas, vemos como de momento, obviamente, ni ha empezado la sesión europea, está completamente neutro. En gráfico de una hora se ve todavía mejor. Fijaros que estamos completamente neutros. 33.350, la cuota histórica, es la que tiene la culpa. Solo perdiendo la zona de la zona de corrección de H1, 33.268, tendríamos esta bajada hasta la Genial Line 33.150 y muy posiblemente, aunque fuera con pluma o con movimiento rápido así, una vela y la siguiente otra vez de arriba, venir a testear de nuevo la zona de los 33.020. Por lo tanto, veremos si es el Dow el que nos permite hoy una operativa un poco interesante. Si encuentra un apoyo y sale por la parte superior, solo por encima de los 33.416, tendríamos evolución alcista importante hasta la zona de los 33.718. Sería un trade ya muy importante, más después de viniendo de los días que venimos. El Nasdaq, que suele ir adelantado, fijaros como la imagen es muy clara. Acabamos cerrando en la zona de los 10.960, justo antes de los días de Navidad, el jueves y el viernes. Cierre de la vela en milimétrico en la zona de la cota histórica muy importante, buscando refugio.
abierto con un pequeño hueco en la zona de el día de hoy hasta la zona de los 11.034 aproximadamente. Sin embargo, de momento vemos como no tiene evolución. Pluma por arriba no ha podido, pequeña pluma por abajo. Si vamos al gráfico de 4 horas para intentar verlo más claro, vemos como estamos prácticamente desde el movimiento de la apertura, que ha habido esta pequeña vela, ha llegado a la zona de los 11.044 y aquí se ha quedado. Fijaros que son velas de 4 horas y ya son muchas velas las que están en esta zona de aquí. Ha sido un doji de completa indecisión, espectacular por lo pequeñísimas de las plumas, incluso prácticamente sin ningún movimiento. Y de momento, la vela de las 5 de la mañana que está a punto de acabar está exactamente en la misma situación. Vemos la situación aquí en gráfico de 1 hora. De momento nos mantenemos por encima de la zona de corrección. Si encuentra un apoyo por encima de la zona de corrección, vendríamos a buscar la zona de los 11.150. Lo que estábamos comentando, vendríamos a testear la zona de corrección de gráfico diario que coincide con la zona, la mitad de la zona de la cinta azul. Por lo tanto, muy importante un apoyo aquí encima o un máximo por encima de 11.088. Habría un trade de alta probabilidad como mínimo hasta esta zona de aquí. Zona que además sería bastante lógica dada la estructura dibujada. Tenemos una estructura clara de 1-2 o de AB, por lo tanto la onda C nos puede traer tranquilamente hasta aquí o incluso hasta aquí. Incluso con un poco de fuerza, si entra la fuerza hasta los 11.260. Sin embargo, si solo es corrección de esta última bajada, lo lógico es que solo llegue hasta la cinta azul. Por lo tanto, de alta probabilidad hasta aquí, hasta los 16.150 aproximadamente, y mucho cuidado a partir de este punto. Más cuando no hay toda la estructura dibujada, porque no sabemos qué ha ocurrido en el tiempo que se ha producido este hueco. Los países que no son cristianos y que han estado operando. El FTSE y el gráfico diario lo dice todo. El viernes un doji espectacular de total indecisión. Hoy de momento también apertura todos prácticamente con hueco ligeramente alcista, pero de momento sin ningún tipo de evolución. Y pensar que ya son prácticamente las 9 de la mañana. Quedan apenas 15 minutos para las 9 y en preapertura de momento no está habiendo grandes desplazamientos, no está marcando para nada recorrido. Mucha atención a lo que ocurra con la vela de las 9 de la mañana, la apertura de la sesión europea. En H4 vemos exactamente la situación. Hemos tenido este pequeño hueco de entrada y de nuevo vuelta a la zona de corrección de H4. Esta es la zona clave para el FTSE. Tenemos que salir de aquí, o por arriba o por abajo. Si salimos por abajo, de nuevo 7.458. Fijaros cómo ha estado actuando de clarísimo soporte. Intenta la pluma, pero el cierre de velas siempre sobre la cota. Por lo tanto, difícil la rotura también si no es con fuerza. Y solo encontrando un claro apoyo y haciendo un nuevo alto por la parte de arriba, vendríamos a buscar un movimiento superior. Sin embargo, estructuralmente también se ve un poco complicado. Por lo tanto, hay que asegurar. Por la parte de arriba de la zona de los 7.500 hasta los 7.532 no son muchos puntos. Y por la parte de abajo prácticamente no hay recorrido. Aunque perdamos la zona de corrección, 7.458 seguro que será un soporte muy importante. En gráfico de 1 hora se ve perfectamente. Fijaros cómo está jugando, incluso dentro de la zona de corrección, rebotando, ahora dejando una pequeña pluma. Hay que esperar que se mueva el mercado. Hay que esperar a las 9 o a las 10 tranquilamente para ver qué recorridos hace y si nos marca camino de una vez. El Hansen, fijaros la cantidad de plumas, no hay manera de que evolucionen más hacia arriba. 19.970 parece que ha sido el último muro. Hoy también apertura con hueco después de los días festivos en los brokers occidentales. Se ha seguido negociando, obviamente, en China, en Hong Kong, en Malasia, en Singapur, en todos estos países. Pero aquí vemos como aparte de este pequeño hueco, que tampoco ha habido mucho porque, bueno, tampoco son tantos para generar grandes movimientos de mercado, de nuevo la vela de hoy nos sigue dejando pluma. Veremos cómo evoluciona y veremos si esto cambia. En gráfico de 4 horas vemos como después de la apertura pareciera que era con la entrada de fuerza, parecía que podríamos venir a atacar de nuevo la zona de los 19.970. Sin embargo, la vela posterior, la de la 1 del
de la mañana, de 1 a 5, ha dejado ya una situación de doji. Situación de doji que se mantiene. Esta es la vela entre las 5 y las 9 y ahora que quedan 10 minutos, fijaros todo lo que ha hecho en todo el día. Y esto que estamos hablando de su propia sesión. Por lo tanto, si en su sesión está así, ya no quiero ni pensar qué es lo que ocurrirá el resto del día. Por lo tanto, no es un día, parece ser, para intentar operar el Hansen. En gráfico de una hora vemos cómo no ha podido evolucionar y ha vuelto a zona de corrección. Teóricamente, si esto acaba así, que casi seguro que acaba así, lo más normal es que venga de nuevo a buscar la zona de los 19.565, 19.600, aproximadamente a la zona de corrección de H4. Esto sería lo lógico al no haber hecho un nuevo máximo. Por lo tanto, si tiene que hacer algún tipo de recorrido es hacia abajo. Sin embargo, si hacia abajo tiene importantes soportes con toda la zona de corrección. Fijaros que la zona que estamos hablando aproximadamente sería aquí hasta la zona de la Genial Line de H1. Lo que pasa es que es complicado, ya os lo adelanto. Y más fuera de su sesión. El IBEX 35, la vela lo dice todo. Absolutamente no se ha movido de sitio. Donde ha empezado el día, en el mismo sitio está. Una pluma por arriba intentándolo, no ha podido. Acompañada de las plumas de los días anteriores, significa que hay mucha zona de resistencia por la parte superior. Por la parte inferior también. Hay situación de indecisión, por lo tanto lo más posible es que vuelva a la zona del 8.284. Esto sería lo lógico. Aquí vemos como ha abierto también con un pequeño hueco alcista y de momento vuelta a la zona de corrección. Es muy posible que se ponga dentro de la corrección y llegue hasta la zona de la cota histórica, 8.284. Vemos como el H1 está intentando ya la rotura para venir precisamente aquí, a Genial Line. Si no sale con claridad de los 8.284, o por arriba o por abajo, pero con claridad, con puntos, a media mañana o incluso a principio de sesión americana, no hay tampoco ningún tipo de operativa posible con el IBEX. Fijaros, es que esta vela es clarísima. Solo viendo esto ya sabéis que no tenéis que entrar en el mercado. Esto ha sido todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. Petróleo Texas. Estamos muy parecidos de momento a la situación de los índices. Hueco de entrada alcista, parecía que la vela prometía, incluso era una vela de posible cambio de secuencia. Recordar que hasta aquí estamos todavía en secuencia bajista, por lo tanto parecía una vela de cambio de secuencia que veremos cómo acaba el día. Pero de momento lo que está dejando es una importante pluma, testeo a la cinta amarilla, casi obligada, ya desde que habíamos salido de la zona de aquí de la Genial Line, y vuelta atrás. En gráfico de 4 horas vemos perfectamente. Primera vela intentando romper los 80-28, segunda vela volviendo al redil, tercera vela, que es la que va a cerrar dentro de unos minutos, doji de completa indecisión y además ligeramente por encima de la zona de corrección. Si bajamos a gráfico de una hora intentando buscar respuestas, veremos dónde nos posicionamos. Recordar que este instrumento, cuanto más se mueve, es en preapertura americana, a partir de las 14:30 y hasta las 19:30. Por lo tanto, vamos a ver dónde estamos posicionados, si por encima o por debajo de la zona de corrección, si por encima o por debajo de la Genial Line, para tener algún tipo de recorrido claro y sustantivo. Si no, es muy posible que nos quedemos en stand-by en esta zona de aquí. De momento, el inicio de estas últimas 4 sesiones del año está siendo como muy tranquilo, demasiado tranquilo incluso, diría yo. El oro de momento, fijaros que es el más activo de todos. Está ganando un 0,27%, pero ya no es lo que gana. Fijaros que es el único que de momento no presenta indecisión. Ligeramente hemos abierto también con un hueco alcista, pero ha habido continuidad hasta ahora. Si miramos en 4 horas, fijaros que además la continuidad ha sido importante, porque dentro de esta continuidad, dentro de la apertura, ha roto la zona de la Genial Line
y este detalle es importante. Si la vela actual, que está a punto de cerrar, le quedan ya menos de 5 minutos, cierra en la zona actual o incluso un poco más para arriba, es muy probable que tengamos continuidad alcista. Por lo tanto, de momento, y si no hay cambios a partir de la apertura de la sesión europea, eh, posiblemente, de momento, de todo lo que hemos visto, un instrumento más fácil, más posible de operar. En gráfico de una hora vemos como, sin embargo, la preapertura le ha sentado mal. Estamos en una situación de doji y también le faltan en estos momentos 4 minutos solo para cerrar esta vela, la vela de preapertura. Por lo tanto, ha sido sesión asiática la que nos ha traído hasta aquí. Veremos qué es lo que hace en la apertura europea. Veremos si venimos a corregir de nuevo, a tocar la zona de corrección, o de nuevo salimos. Si saliéramos por encima de la zona de los 1808, con técnicas de scalping, porque no hay mucha fuerza, o sea que con control con gráfico pequeño, 3 minutos, 144 segundos, lo mejor sería operar esta situación alcista. Pero ya digo, con control con un gráfico pequeño y al primer incumplimiento a la que salga de la zona de corrección fuera del trade. Sin ningún tipo de, vamos, no, sin dudarlo, sin ningún tipo de duda. Veremos qué es lo que hace. De momento iba muy bien precisamente hasta la vela actual, que prácticamente 3 minutos 30 segundos ya no se va a arreglar. Por lo tanto, veremos qué es lo que hace la vela de las 9. La vela de apertura de sesión europea, en el caso del oro, sí que va a marcar posiblemente, o podría ser que marcara claramente el camino. Por lo tanto, mucha atención a este instrumento. El Bitcoin, ya lo decía al principio, en la visión general, cuando hacemos un rápido repaso a todos los instrumentos, a los más importantes, completamente atrapado entre la zona de la Genial Line y la zona de corrección de diario. Mientras esté en esta zona, va a seguir en este rango completamente inoperable. Solo tenéis que ver 4 horas como prácticamente venimos desde aquí, aparte de este movimiento, este intento de salida por debajo, prácticamente desde el 20 de diciembre, que estamos en la misma zona, y ya empiezan a ser muchos días. Aquí fijaros que hemos empezado, bueno, ha seguido operando realmente, claro, el Bitcoin opera los 7 días de la semana. No, pero ha tenido parada también. Lo que pasa es que empezó a operar ayer lunes, claro, esto es lo que me estaba despistando. Este sí que empezó a operar ayer lunes. Total, encima de la zona de corrección. La vela actual, que es la que nos importa, la que ha empezado a las 5 y la que cierra en 1 minuto 50 segundos, no nos dice absolutamente nada. Habrá que esperar a ver qué es lo que hace, cómo evoluciona el precio en esta zona de aquí. Solo debajo de la Genial Line de los 16.782 seguiremos en camino bajista, solo con un claro rebote y prácticamente por encima de los 17.167, que lo veo muy difícil, tendríamos una nueva excursión alcista. Recordaros que ya venimos de esta situación, que venimos a testear la cinta amarilla y vuelta de nuevo debajo de la cinta azul. Por lo tanto, yo creo que más bien estaríamos en una corrección, máximo hasta la zona de los 17.167, para posteriormente volver a rebotar y seguir camino bajista. En gráfico de una hora, la imagen es todavía muchísimo más clara. Completamente errático, con ligera fuerza, pero fijaros, una vela de cada color. O sea, ahora subo un poco, ahora bajo un poco. Así es imposible sacar ningún tipo de rentabilidad en el mercado. Y además, para acabar de arreglarlo, la última hora, la de las 8 de la mañana, la de preapertura, que debería de ser la que tendría más dinámica, más movilidad, más fuerza, porque ya empiezan muchos inversores a operar, resulta que es cuando desaparece la fuerza. Por lo tanto, el Bitcoin, al menos esta mañana en sesión europea, yo creo que estará completamente inoperable. Tiene que salir de esta zona por debajo de los 16.842. No, prácticamente debajo de lo que decíamos aquí, de los 16.785. Solo por debajo de aquí tendríamos evolución bajista clara. El euro dólar parecía, fijaros, hace apenas media hora, parecía que sí que había evolución, que estábamos bajistas, y ya volvemos a estar en una situación de neutro. Estábamos ganando un 0,20% y estamos ganando un 0,5-0,06. Plumas, muchas plumas por la parte superior. Refugio 10609. Yo creo que es la misma tónica. Tiene que salir de esta zona. Parecía que aquí quería salir, pero fijaros las dos últimas velas, las plumas que ha dejado. Esta es la bolilla de las 9, que ya acaba de empezar ahora mismo. Fijaros las plumas que ha dejado, que no ha podido. Incluso un patrón claro
de martillo de Hammer invertido. Por lo tanto, lo más normal, lo más probable es que ahora, en la próxima vela de 4 horas, la que acabará a las 13 horas, vuelva, o durante el día de hoy, vuelva de nuevo a la zona de corrección y vuelva de nuevo a la zona refugio 10609. La respuesta más inmediata la podemos tener con el gráfico de una hora. En el caso de pérdida del 10641 con cierre de velas por debajo, primer objetivo la zona de la Genial 10625 cinta azul, muy probablemente vendría hasta la zona de aquí 10617 con testeo más que probable con pluma como mínimo hasta la zona del 10609. Cota histórica importante, muy conocida y que actúa siempre de imán y actúa, fijaros, es que es espectacular, fijaros, ya podemos tirar días y días para atrás, completa indecisión en torno a 10609. Cambio constante de secuencia, alcista, bajista, o sea, indecisión total en el mercado. Aquí que parecía que sí que podía ser, que podíamos salir de esta situación y ahora de nuevo estamos ya en la parte interior, inferior además de la zona de corrección de una hora, incluso girando la curva a la parte de arriba. Por lo tanto, mucha atención que si perdemos esta zona, la zona del 10641, lo más normal es que volvamos de nuevo a 10609. Los que operáis Forex, el par y con scalping, podéis tener unos recorridos teniendo en cuenta que tenéis estas zonas de soporte. El yen o el par dólar yen, vemos como el yen va perdiendo de nuevo después de esta vela espectacular, gracias al Banco de Japón. De nuevo, vuelta a la realidad. Ya son muchos días, fijaros, pero que el camino es claro. Aunque sea con plumas, aunque sea con dojis, poco a poco vamos evolucionando hacia arriba. En 4 horas se ve mucho mejor. Fijaros, las velas son muy complicadas de operar. Cuando no hay recorridos, no hay recorridos. Y por el hecho de que nosotros entremos, no van a empezar a haber recorridos. ¿Vale? Por lo tanto, cuando vemos esta situación, lo mejor es estar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque si no se ha movido durante las últimas 40 horas, no vamos a conseguir que se mueva sencillamente porque entremos nosotros. Atrapado entre zona de corrección y Genial Line de gráfico de 4 horas, debe de salir de esta zona de aquí para tener algún tipo de evolución. Si vamos a la imagen de una hora, la imagen es todavía mucho más clara. Fijaros que es un deambular muy errático, pluma, pluma, voy hacia abajo, zona de corrección, pluma, 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 parece que salgo, no, vuelvo hacia abajo, claro, es que dices, válido, parece que puedo entrar, y automáticamente te ves otra vez en situaciones de top-down, no te salta el stop porque tenía que estar situado aquí, pero bueno, es muy complicado, estamos hablando de muchas horas para ver que realmente igual estamos más tiempo en negativo que en positivo. Por lo tanto, y además aquí aún había fuerza, por esto hizo estos movimientos. Aquí ya son todo velas sin fuerza. Fijaros, color azul y color amarillo, por lo tanto sin ningún tipo de fuerza en el mercado. Muy complicado intentar, pero sabiendo dónde vamos, o sea, intuyendo que vamos a buscar la zona de corrección, o como mínimo la cota histórica, los 133,560, que es donde es fácil que nos encontremos, incluso sabiendo este dato y que además es la cinta azul y que estamos por encima de la Genial Line, es complicado encontrar la entrada y aguantar todas las horas que hay que aguantar, porque si sigue con esta misma evolución le va a costar prácticamente un día o dos llegar a la zona del 133,560. Por lo tanto, cada uno con sus sistemas y con sus estrategias de entrada pueden tomar la decisión que quieran, pero la realidad es esta. La libra dólar parecía que nos aclaraba un poco la situación, los movimientos del pasado jueves, sin embargo, estamos ahí, debajo de la zona de Genial Line, pero ha cumplido testeando la zona de la cinta azul. Apertura también con ligero hueco, testeo a la zona del 1.2104, cota histórica, testeo a Genial Line, testeo a zona de corrección y dejando pluma vuelta atrás. Aquí lo vemos más claro en gráfico de 4 horas. En gráfico de una hora es donde debemos de tomar las decisiones. Si tenemos cierres por debajo de la zona del 1.2076 aproximadamente, o del 1.2080, donde la situación donde está ahora, si hay cierres debajo de la zona de corrección, el objetivo principal sería la zona de la Genial Line,
1.2062 aproximadamente. Solo perdiendo claramente la zona de Genial Line habría un recorrido interesante, importante, hasta testear de nuevo la zona de la cinta rosa. La cinta rosa, recordad que es la que marca el cambio normalmente de dirección, de tendencia. Obviamente, fijaros que nos estamos moviendo dentro de ella en gráfico de 4 horas y vamos rebotando en gráfico de 1 hora. Obviamente estaríamos hablando de un cambio de tendencia temporal, porque en gráfico de diario está en otra situación la que nos marcaría, pero ya sería importante y posiblemente los inversores que lo saben se animarían. Por lo tanto, si conseguimos situarnos por debajo del 1.2058, para estos próximos días es muy probable que el objetivo sea los 1.1940. Aquí sí que estamos claramente por debajo de la zona de tanto de histórica como de la Genial Line, hay de corrección de cota histórica de Genial Line. Por lo tanto, importante y un nuevo mínimo de 1,20 nos debería de enviar con bastantes más probabilidades a la zona del 1,1940. Esto ha sido todo. No ha empezado muy bien de momento la jornada, no ha empezado de momento muy bien el día. Vemos como aquí estamos de momento en este instrumento, la vela de las 9 que acaba de empezar, está atacando de forma bajista después del hueco alcista que hemos tenido en la apertura. Por lo tanto, veremos cómo evoluciona sobre todo la sesión europea de hoy, la primera parte de la sesión europea. A ver si entre sesión europea y preapertura americana tenemos la suerte de que esto empiece a marcar un poco camino en los diferentes instrumentos y nos permita una operativa mucho más clara. Muchísima suerte, muy buenos trades y nos vemos mañana.